Muy buenas gente, bienvenidos a Ipati Sport. Aquí encontrás todo relacionado al fútbol paraguayo y lo que pasa en las diferentes ligas. Comencemos. Gianluca Fatecha, de 24 años de edad, se va al fútbol peruano. Cenciano, que supo ganar la Copa Sudamericana y la Recopa, anunció en sus redes sociales que el volante paraguayo es nuevo refuerzo para el escuadrón rojo. Recordemos que Gianluca viene de haber jugado en Olimpia, Sol de América, 12 de octubre y River Plate de nuestro país. También tuvo su paso por el equipo belga el Anderlecht. Alan Rodríguez, de 22 años de edad, se va al fútbol argentino. Coyote va a Rosario Central. El lateral izquierdo deja el Ciclón y firmará por 4 años con el canalla, que compra el 50% de su pase. Nacional de Asunción presentó este jueves su indumentaria deportiva para el 2023, en el que predominan los tradicionales colores rojo, blanco y azul. El Trico la estrenará en el juego de la fecha 1 del torneo Apertura ante Guaireña. ¿Y ustedes qué opinan de la nueva camiseta de la academia? Déjenme saber en los comentarios, que les estaré leyendo. Kaku Romero, de 28 años de edad, asistió para el primer gol de su equipo, y marcó un gol en la victoria del Alta Aouon, que derrotó por 3-1 al equipo Altae, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Arabia Saudita. El Kaku, en 12 partidos jugados, lleva 5 goles anotados y 8 asistencias. Jorge Morel, de 24 años de edad, no se mueve de Guaraní hasta el momento. Como pudieron observar en algunos medios, hubo rumores muy fuertes, en el que decían que el volante multifunción, que también solía jugar de defensor, podría irse a Cerro Porteño, tras la salida de Pulpito Duarte, que se fue al Spartak Moscú de Rusia. El directivo de Guaraní, Santiago Sosa, habló con respecto a este tema, dijo que no hay nada oficial, hasta ahora. El futuro del jugador está afuera, en un 99% él saldrá. Si no se va afuera, se quedará en Guaraní. Más o menos está tasado en $3 millones. Vía Universo 970 AM. Y bueno, esto es todo por el momento. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de nada. Y bueno gente, esto es todo por el momento, será hasta la próxima, chao, chao.